Bienvenido a la guía de diagnóstico y de LG para Multi-V5. Hoy, vamos a examinar los 13 principales códigos de error para sistemas de aire acondicionado Multi-V5. Antes de hablar de errores, vamos a explicar dónde y cómo son mostrados. Los códigos de error indican autodiagnóstico y fallas del producto. Los códigos de error son mostrados en los controles remotos alambrados y en la unidad exterior en la pantalla de 7 segmentos. El primero, segundo y tercer dígito en la pantalla se refiere al número de error y el cuarto dígito al número de unidad exterior. Por ejemplo, si aparece 1051, significa el número de error 105 en la unidad número 1. Para los compresores, el número de error y el compresor son mostrados de manera alternada. Por ejemplo, si aparece 21.3, C2.3, 21.3, significa error 21 en la tercera unidad exterior. Y C2.3 significa que hay un problema en el segundo compresor de la tercera unidad exterior. En caso de la unidad interior, el error no es mostrado en el 7 segmento de la unidad externa. Solo aparece en el control remoto de la unidad interior. Por ejemplo, CH01 significa error 1. CH2129. Ahora, estamos listos para comenzar a hablar de códigos de error. Error CH21 y CH29 puede ser causado por una falla en la tarjeta de inverter o el compresor. CH21 es un error en el IPM de la tarjeta inverter, el cual es causado por un mal suministro eléctrico o falla en la tarjeta inverter. Falla en el suministro eléctrico consiste en el problema con la fuente de alimentación, falla del filtro de ruido o malas conexiones en la tarjeta inverter. El mal funcionamiento del compresor también puede causar este error. Para error CH29, estas mismas razones son válidas, y también el alto amperaje está relacionado con este tipo de error. Cuando ocurre error 21, será mostrado en la pantalla de la unidad exterior. Al remover la pequeña tapa en el panel frontal de la unidad externa como se muestra, podrá identificar la tarjeta principal. Y el error puede ser visto en la pantalla de 7 segmentos. Para determinar la causa del error CH21, primero, debe verificar cuándo ocurrió. Verifique si ocurrió durante la operación del compresor o antes de que el compresor arranque. Para hacer esto, primero energice la unidad externa. Segundo, conecte el LGMV a la unidad externa. Y tercero, encienda las unidades exteriores usando el LGMV mediante el control de las unidades interiores. Bajo operación normal, la ODU arrancará y la frecuencia del compresor cambiará de acuerdo al estado de las IDU. Si ocurre un error antes de que se arranque el compresor, aparecerá CH21 como se muestra en el LGMV. La razón probablemente será un error en la potencia de entrada o una falla en la tarjeta inverter. Por otro lado, si el error ocurre durante el funcionamiento del compresor como es mostrado, estará relacionado con el mal funcionamiento del compresor. Para una explicación más detallada de este problema, vea los siguientes pasos. Para obtener una inspección más cercana, comience por desmontar el panel frontal de la unidad exterior. Después, retire la tapa del panel de control de la unidad exterior. Su valor debería ser 380 voltios. Y RN, SN, TN, que son el voltaje entre fases, se debería leer 220 voltios en cada una. Verifique que los cables estén fuertemente conectados. Ahora, verifique la condición y el alambrado de RSTN. Verifique que la potencia es la suministrada con normalidad a la unidad exterior y entonces mida el voltaje entre fases. Los voltajes de línea son RS, RT, ST, si el voltaje no es normal. El problema puede ser el disyuntor o los cables. Pasar a verificarlos como se muestra. Revisa la conexión RSTN entre la ODU y el disyuntor, el cual está localizado en el panel eléctrico. RS, RT, ST
son los voltajes de línea, y su valor debería ser 380 voltios, y RN, SN, TN son voltajes de fase, y su valor debería ser 220 voltios cada uno. Entonces, verifique si el cableado está fuertemente conectado. Apague el disyuntor para ambos, unidad interior y unidad exterior, antes de medir la resistencia. Entonces, mida la resistencia entre las fases terminales del compresor. Verifique la resistencia entre los terminales U, V, W, como se muestra. Compare el valor estándar con la lectura para las conexiones UV, VW, VY. Este es un megaómetro. Este puede medir la resistencia del aislamiento entre la tubería del compresor y los terminales U, V y W. Compare el valor de la resistencia del aislamiento para cada medida. Reemplace el compresor si encuentra algún defecto. Ahora, verifique la conexión de los terminales de la tarjeta inverter. Verifique que los conectores U, V, W estén apretados. Si están flojos, apriételos. Entonces, verifique la conexión de los terminales del compresor y reconéctelos si se encuentran en alguna condición anormal. Si no hay problema con los terminales, pasaremos a revisar el IPM en la tarjeta inverter. Primero, verifique el voltaje en CC, entonces compare si el voltaje es normal. El voltaje debe ser verificado como se muestra en la figura y compararlo con el valor de rango normal mostrado en la tabla. Después, verifique el disipador está fuertemente anclado a la tarjeta inverter. Si los tornillos están flojos, debe apretarlos firmemente. Necesita determinar si el problema está en la tarjeta inverter o en el compresor. Para esto, intercambie la conexión de los compresores y realice una segunda revisión. Ahora, remueva los tornillos conectados al compresor. Una vez realizado, intercambie la conexión de los terminales. Arranque la unidad exterior y haga lo siguiente. Mantenga en mente que necesita saber si el problema es en la tarjeta inverter o en el compresor. Así, por ejemplo, si el error CH21C1 ocurre, conecte la tarjeta inverter 1 al compresor 2 y la tarjeta inverter 2 al compresor 1 y encienda la unidad exterior. Después de cruzar la conexión como muestra la figura, si CH21C1 es mostrado, esto significa que el problema es en la tarjeta inverter 1. Por otro lado, si CH21C2 es mostrado, esto significa que el compresor 1 está dañado. Ahora, vamos a ver el error CH29. El error CH29 trata de alta corriente en el compresor inverter, el cual ocurre cuando la corriente de entrada del compresor excede el límite permitido. CH29 ocurre debido a la falla del compresor, causado por la ruptura del aislamiento o daño del motor. Bajo voltaje en la entrada, falla de la tarjeta inverter, falla de la válvula de cambio de paso, tubería tapada, poca circulación del aire en la ODU, EEV dañada, exceso de refrigerante, etc. En esta imagen se puede ver el error CH29. El trabajo forzado del compresor causado por el exceso de la presión de alta, partículas de polvo y otros contaminantes pueden bloquear el intercambiador de calor exterior. Revise cada lado del intercambiador de calor y sus alrededores, verificando que no estén bloqueados, doblados o que ningún objeto interfiera con el flujo del aire. Poca circulación de aire en el intercambiador de calor externo puede causar este error. Siguiente. Verifique la válvula electrónica de expansión de la unidad externa. Cuando reinicie la potencia a la tarjeta, la EEV abrirá y cerrará, y si sostiene la EEV con la mano, debería sentirla vibrar. Si no hay vibraciones, proceda a revisar la tarjeta external. Después de revisar la tarjeta external, si está bien, la EEV debe estar fallando. Por otro lado, si la tarjeta external tiene un problema, tendrá que cambiarla. Y revise nuevamente la EEV. Ahora, medir el voltaje en el conector amarillo en la tarjeta external. El voltaje normal para salida debe ser de 220 voltios más o menos 15%. Finalmente, revisar si la válvula de cambio de paso esté en la ubicación normal,
Este paso debe resolver el problema. CH32-33. Estos son los errores CH32 y CH33. Estos errores son causados por la alta temperatura en la descarga del compresor 1 y 2 respectivamente. Por ello, su solución es similar. La principal causa de este aumento de temperatura ocurre por la falta o fuga de refrigerante. Como la cantidad de refrigerante disminuye, absorberá más calor. También, daños en los sensores de temperatura de la descarga o daños en la EEV puede hacer que aparezca este error. Revise la temperatura de la descarga utilizando los datos de LGMV. Para resolver este problema, empiece revisando si la cantidad de refrigerante es insuficiente utilizando el LGMV. Usando del LGMV podrá verificar el ciclo. Usted puede decir que la cantidad de refrigerante es insuficiente cuando las EEV de las unidades interiores están completamente abiertas y el sobrecalentamiento en la unidad interior es superior a 5 grados centígrados. El sobrecalentamiento es la diferencia de la temperatura pipe out y la temperatura pipe in de la unidad interior. También, cuando la presión baja y la presión alta están por debajo de los valores objetivos. O la temperatura de la descarga del compresor es mayor de lo normal. Puede decir que hay falta de refrigerante. Bajo volumen de refrigerante causará una excesiva temperatura de la descarga. Existen dos posibles causas para la falta de refrigerante. Quizá el valor adecuado no ha sido cargado al sistema. O desde el comienzo hay una fuga de refrigerante en la tubería. Revise la soldadura y las conexiones tipo flare del aire acondicionado. Para asegurarse que no hay fugas, compruebe que no hay burbujas. También, revise que la tubería no esté deformada. Si no hay fuga o no encuentra daños en la tubería, tendrá que revisar por otros factores. Primero, remueva el panel frontal de la unidad exterior. Y desmonte el panel de control de la unidad externa. Verifique que el sensor de temperatura de la descarga esté en el lugar adecuado. Revise la resistencia entre las líneas de los conectores morado y negro conectados en la tarjeta external. Este error ocurrirá si el valor es mayor a 5 megaohms o menor que 2 kiloohms. Si el valor de la resistencia está en el rango y corresponde a la temperatura de la descarga, el sensor de temperatura está normal. Ver el apéndice del libro de diagnóstico para más detalles sobre los valores de resistencia. Revise el voltaje del sensor de la temperatura de descarga. Verifique el voltaje en CC en el conector del sensor de temperatura de la descarga en la tarjeta external. El valor normal es de 5 voltios. Si encuentra algún problema con el sensor de temperatura de la descarga, reemplace el sensor dañado. Para remover el sensor, afloje la clavija. Remueva el aislamiento y hale el sensor. Verifique el voltaje en DC desde la tarjeta external. El conector azul es 5 voltios. Finalmente, revise la válvula electrónica de expansión de la unidad externa. Cuando reinicie la potencia de la tarjeta, la EEV abrirá y cerrará nuevamente, y si agarra la EEV con su mano, debería sentirla vibrar. Código de error CH5 53237. Ahora, vamos a ver los códigos de error CH05, 237 y 53, los cuales están relacionados con la comunicación entre la unidad interior y la unidad exterior. Antes de describir estos tres errores, vamos a explicar los modos de comunicación. Hay dos modos de comunicación en el MultiV5, segunda y cuarta generación. Mientras que la segunda generación trabaja a 1200 bps, la cuarta generación lo hace a 9600 bps. Para activar el modo segunda generación en la unidad externa, el dip switch número 3 debe estar apagado, y para cuarta generación debe estar encendido. La diferencia entre estos dos modos es que en cuarta generación puede ver el batímetro desde la unidad interior, y está habilitado el configurador 2 de temperatura deseada. La unidad interior estará inicialmente configurada en cuarta generación, y después la comunicación con la unidad externa comenzará. El modo de comunicación con la unidad interior será adaptado y reprogramado de acuerdo a la configuración de la unidad exterior. Una vez más, si la unidad exterior está configurada por segunda generación, la unidad interior será configurada también como segunda generación.
Y si la unidad exterior está configurada para cuarta generación, la unidad interior adoptará el modo cuarta generación. Si no hay comunicación entre la IDU y la ODU, la unidad interior permanecerá en cuarta generación, en lo relacionado con el modo de comunicación. Como ha sido mencionado, CH05, 237 y 53 son errores de comunicación, y cuando la IDU y la ODU está en modo cuarta generación. CH05 indica un error entre el módem local y la tarjeta principal de la unidad interior. Mientras tanto, CH237 indica un error entre la unidad interior y el módem local de la unidad exterior. Por otro lado, CH53 ocurre cuando la tarjeta principal de la unidad exterior no recibe ninguna señal de la unidad interior. Cuando aparece el error CH05, primero revisa la conexión entre el módem local de la unidad interior y la tarjeta principal de la tarjeta principal. Y segundo, cambie el estado del módem local y cámbielo si encuentra algún desperfecto. Finalmente, revise la tarjeta principal de la unidad interior. Si encuentra algún desperfecto, reemplácela. Cuando reemplace la tarjeta principal, utilice la misma tarjeta de capacidad. Si la tarjeta de capacidad necesita ser reemplazada, realice nuevamente el proceso de autodireccionamiento. El error CH237 ocurre cuando la comunicación entre el módem local de la IDU y el módem local de la ODU fallan. Cuando ocurre este error, se debe revisar si algún cable de la comunicación RS485 está desconectado, o mal conectado, o algún falso contacto al bloque de terminales de comunicación. Algunas veces, pasará que hay daños en el módem local de comunicación de la unidad interior conectado a la ODU. Y cuando la IDU y la ODU están configuradas como segunda generación. CH05 indica un error entre la tarjeta principal de la unidad interior y la tarjeta principal de la unidad exterior. Cuando ocurre el error CH05, primero revise la conexión entre el módem local de la unidad interior y la tarjeta principal. Y segundo, revise el estado del módem local. Tercero, revise el cable de comunicación entre módem locales. Cuarto, revise el módem local de la ODU. Y finalmente, revise la conexión del cable de comunicación entre la tarjeta principal de la ODU y el módem local. Vamos a hablar sobre el CH237 cuando la ODU está en modo segunda generación. Algunas veces la IDU no se puede comunicar con la ODU hasta que se reinicie la potencia. La IDU permanecerá en modo cuarta generación aun cuando la ODU está configurada en segunda. En este caso, el CH237 aparecerá. Ahora, vamos a hablar sobre el error CH53. Este error aparece debido a que la IDU y la ODU están en modo segunda generación o cuarta generación. CH53 ocurre cuando la unidad exterior envía datos a la IDU, pero la ODU no recibe ninguna señal. Cuando el error CH53 aparece, primero, debe revisar si el cable RS485 entre la unidad interior y la unidad exterior están debidamente instalados. Segundo, si el cable está flojo o desconectado al bloque de terminales. Y tercero, revise por errores en los módem local o tarjeta principal. Para resolver este error, comienza removiendo el panel frontal de la unidad exterior. Y entonces desarme el panel de control de la unidad exterior. Si la tarjeta principal de la unidad interior es reemplazada con la tarjeta de capacidad, autodireccionar será necesario. Para autodireccionar, presione el botón rojo de la tarjeta principal de la unidad exterior y el autodireccionamiento comenzará. Cuando el número 88 aparezca en la pantalla, este tomará entre 2 a 7 minutos hasta que se termine de configurar completamente. En este momento, si 3 IDU están instaladas, podrá ver en la pantalla ID3, que indica la cantidad de IDU. Compare este número con la cantidad de unidades interiores instaladas. Una vez la configuración del autodireccionamiento esté completada, podrá verificar la dirección de la unidad interior 01, 02 y 03. Será mostrada en cada control remoto.
Verifique que los tornillos en el terminal de comunicación RS485 estén debidamente ajustados a la unidad interior. Esta es la ubicación del módem local en la unidad exterior. Si el LED verde de la tarjeta parpadea, está trabajando normalmente. Mida el voltaje en DC en la terminal de comunicación del módem local de la IDU. El valor de los terminales de comunicación debe estar entre 1 y 5 voltios. Adicional, si el LED amarillo del módem local parpadea, será normal. Si el módem local está funcionando mal, reemplácelo. Estos pasos deberían resolver el problema. Código de error CH03. Esta es la representación para el error CH03. Este es el error de comunicación entre el control remoto alambrado y la unidad interior. Este error usualmente es causado por el mal funcionamiento de la tarjeta de la unidad interior o problema en la línea de comunicación. Puede verificar en esta pantalla de la unidad interior. Revise que el LED verde en el panel de la unidad interior parpadee 3 veces. En el caso de que el control remoto alambrado esté instalado, puede revisar el error CH03 al usarlo. Si no hay control remoto alambrado instalado, este error es generado porque el control remoto estuvo conectado durante la instalación y después removido después de la instalación. Este problema puede ser resuelto simplemente al reiniciar la alimentación eléctrica. Revise la tarjeta de la IDU. Identifique la tapa de la tarjeta y retírela. Una vez retirada, podrá ver una estructura como la que se muestra. Revise el voltaje en CC de la tarjeta principal. La lectura desde el control remoto debe ser de 12 voltios en CC. Si es menor de 10 voltios en CC, funcionará mal. Si hay problemas en el voltaje, baje el disyuntor de la IDU y cambie la tarjeta. Después de quitar la alimentación, desconecte los terminales de la tarjeta. Use un destornillador estrella para remover los tornillos. Finalmente, saque la tarjeta y reemplace con una nueva. Reinicie la alimentación eléctrica de la unidad interior y la unidad exterior. Si la tarjeta principal de la unidad interior es reemplazada con la tarjeta de capacidad, será necesario autodireccionar. Para autodireccionar, presione el botón rojo de la tarjeta principal de la unidad exterior. Y el autodireccionamiento comenzará cuando 88 aparezca en la pantalla. Esto durará de 2 a 7 minutos mientras la configuración es completada. Si 3 unidades internas son instaladas, aparecerá ID3, el cual es el número de IDUs. Compare este número con el número de unidades internas instaladas. Cuando la configuración del autodireccionamiento haya terminado, podrá revisar que la IDU fue debidamente direccionada viendo en la pantalla de cada control remoto, 01, 02 y 03. Si hay un control central, la dirección de control central debe ser añadida a la tarjeta de control de la IDU. Presione el botón de configuración del control remoto por 3 segundos y nuevamente hasta que los 2 primeros dígitos muestren 02. Los últimos 2 dígitos mostrarán la dirección de control central en la unidad interior. Cámbielos al que usted requiera. Entonces presione el botón OK. Código de error CH200-204. Esta es una unidad HR. HR significa recuperador de calor. Este dispositivo puede calentar y enfriar de manera simultánea utilizando el calor residual. La unidad HR será instalada en el interior entre la ODU y la IDU. Cuando la unidad HR reciba la señal de la unidad exterior, comenzará a comunicarse con las unidades interiores y luego será la detección de la tubería. Los errores CH200 y CH204 pueden ocurrir en cualquiera de estos pasos. Donde CH200 es un error en la autodetección de la tubería. CH204 se refería a la comunicación entre la unidad HR y la ODU. Como se muestra en la imagen,
El error CH200 ocurre después de la autodetección de tubería. El número de unidad con interior detectado es diferente al número de IDU con comunicación. Este mal conteo ocurre principalmente cuando la configuración de Deep Switch se ha realizado mal. Otra razón para que esto pase es la falla del cable de comunicación y el cable de potencia de la HR, o la falla de la tarjeta de la unidad HR. Por otro lado, el error CH204 ocurre cuando hay falla en la comunicación entre la unidad HR y la ODU. La causa del error CH204 incluye la falla del cable de comunicación y el cable potencia de la HR, o mal funcionamiento de tarjeta de la unidad HR. Para resolver este error, empiece midiendo el voltaje de comunicación en los terminales A y B de la unidad HR. Este terminal conecta la unidad HR con la unidad exterior. El rango normal debe estar entre 1 a 5 voltios en CC. Para el terminal de potencia, considere 220 voltios en CA como normal. Entonces desmonte la tapa del panel de control de la unidad exterior. Puede revisar el número de error en la tarjeta de la ODU. Si el error es CH200, el número 200 será mostrado en la pantalla de la tarjeta. Usted también puede revisar si es el error CH204 al revisar la pantalla en la tarjeta de la ODU. Recuerde que es un error de comunicación entre la ODU y la unidad HR. Como es mostrado en la foto, puede verificar este error en la pantalla de unidad de HR. Revise la unidad HR. La estructura de la tarjeta de la unidad HR es mostrada. Primero, revise los Deep Switch de la tarjeta. Como es mostrado en la foto, el número de unidades interiores puede ser configurado utilizando el Deep Switch SW02M. Interrupciones 2 y 3. Por el otro lado, para las unidades HR de 8 derivaciones, la configuración de las unidades interiores puede ser realizada al modificar los Deep Switch número 2, 3 y 4 de la tarjeta principal. La imagen mostrada es de una unidad HR de 8 derivaciones. El Deep Switch tiene que ser acorde con el número de IDU y derivaciones conectadas. Por ejemplo, cuando el modelo con 4 conexión le conectan 3, el interruptor 2 debe estar encendido. Y el interruptor 3 debe estar apagado como se muestra en la imagen. A diferencia de los modelos con 2, 3 y 4 conexiones. En el caso de los modelos con 6 y 8, los interruptores 2, 3 y 4 serán usados de acuerdo al número de unidades conectadas. Se pueden ajustar los interruptores basados en esta imagen. Si aparece un error, la configuración no es la adecuada, asegúrese de ajustar los Deep Switch adecuadamente. Ahora, remueva el panel frontal de la unidad exterior. Después de ajustar los Deep Switch de la unidad HR de acuerdo al número de la IDU, deberá realizar la autodetección de tubería. Para hacer esto, encienda el Deep Switch 5. Después de elegir el número de unidades internas, escoja ID5. Si la temperatura ambiente está debajo de 15 grados Celsius, ATH será mostrado. Finalmente, después de configurar ID6 y esperar un momento, 88 será mostrado en la pantalla y comenzará el mapeo de la tubería. Después de configurar el Deep Switch debidamente y la detección de tubería termine adecuadamente, el error 200 desaparecerá. Código de error CH34. El error CH34 es causado por el aumento en la presión de descarga. Si la presión de alta aumenta, el compresor se mantendrá apagado. Algunas razones para eso incluye válvulas de servicio cerradas, sobrecarga de refrigerante y bloqueo de la unidad exterior o tuberías. Para resolver este error, comience removiendo el panel frontal de la unidad exterior. Quite la tapa de la válvula de servicio y revise si la válvula está abierta o cerrada. Debería estar abierta.
Puede saber si la válvula está abierta o cerrada dependiendo de la posición del vástago. Si el vástago está a 2 centímetros dentro, puede asumir que la tubería está cerrada. Si está casi paralelo a la superficie, la válvula está abierta. Rotando la válvula a favor del reloj cerrará la válvula, y en contra del reloj para abrirla. Puede usar la regla de la mano derecha para confirmar la dirección hacia arriba del anillo. Una vez la válvula ejerce resistencia, no aplique más fuerza. Estas válvulas son frágiles y pueden romperse fácilmente. Podrá revisar si hay flujo excesivo de refrigerante con el LGMV. Una vez la ODU esté funcionando, revise el ciclo. Podrá decir que hay exceso de refrigerante cuando la EEV de la IDU está muy cerrada y el sobrecalentamiento está por debajo de 0 grados centígrados. El sobrecalentamiento es la diferencia de temperatura entre el pipe out y la temperatura pipe in de la unidad interior. La presión de baja real estará por arriba de la presión objetivo. El nivel de presión de alta estará al límite, incluso si los hertz del compresor es baja. Y la temperatura de la descarga es baja. Partículas de polvo y otros contaminantes pueden bloquear el intercambiador de calor de la unidad exterior. Revise cada uno del intercambiador de calor y los alrededores para asegurarse que no esté bloqueado o que no hay ningún objeto que interfiera con el flujo de aire. Poca circulación de aire en el intercambiador de calor de la unidad exterior puede producir este error. En este punto, revise el estado de las tuberías. Asegúrese de que no esté bloqueada, dañada o doblada como se muestra en la imagen. Localice el sensor de presión de alta y el presostato de alta. El transductor de presión de alta estará en la mano derecha y el presostato en la mano izquierda. Mida la presión del refrigerante utilizando un manómetro. Al moverse la aguja, podrá verificar el aumento de la presión. Conecte la línea azul con la válvula de presión de baja y la roja con la válvula de presión de alta. Entonces, compare la presión del refrigerante en la válvula marcado por el LGMV y el manómetro. Si los valores son muy diferentes entre ellos, podemos asumir que el sensor está dañado. Revise el voltaje de alimentación del sensor de presión en la tarjeta external. El voltaje en DC debe ser entre 0 y 5 voltios. En el conector de presión de alta. Después, revise la válvula electrónica de expansión. Cuando reinicie la potencia de la ODU, la EEV abrirá y cerrará nuevamente. Si la sostiene con su mano, debería sentirla vibrar. Código de error CH35. CH35 es un error relacionado con excesiva caída de la presión de baja. La excesiva caída de presión de baja mantendrá el compresor apagado. Las causas comunes de este error incluyen que la válvula de servicio esté bloqueada, falta de refrigerante, defecto en el sensor de presión de baja, un mal funcionamiento de las EEV, de las IDUs o las ODU, etc. Para resolver este error, comience por remover el panel frontal de la unidad exterior. Remueva la tapa de la válvula de servicio para revisar si la válvula está abierta o cerrada. Debería estar abierta. Puede decir que está abierta o cerrada dependiendo de la posición del vástago respecto a la tubería. Si el anillo está a 2 centímetros dentro de la tubería, puede asumir que está cerrada. Si está prácticamente paralela con la superficie, la válvula estará abierta. Rotando la válvula a favor del reloj, cerrarás la válvula, y en contra del reloj, la abrirás. Puede usar la regla de mano derecha para confirmar la dirección hacia arriba. Una vez la válvula ejerza resistencia, puede aplicar fuerza. Estas válvulas son frágiles y pueden romperse fácilmente. Para resolver este problema, comience verificando la falta de refrigerante con el LGMV. Mediante el LGMV puede revisar el ciclo. Podría decir que falta refrigerante cuando las EEV de las IDUs están completamente abiertas y el sobrecalentamiento de la unidad interior está por encima de 5 grados centígrados.
El sobrecalentamiento es la diferencia entre la temperatura de pipe out y la temperatura de pipe in en la unidad interior. También, cuando la presión de baja y alta están por debajo del objetivo de cada uno. O la temperatura de descarga del compresor está más alta de lo normal. Podría decir que hay falta de refrigerante. Baja carga de refrigerante causará una temperatura excesiva de la descarga. Hay dos posibles causas para la falta de refrigerante: que la cantidad adecuada de refrigerante no ha sido cargada al sistema desde el inicio, o hay una fuga de refrigerante. Revisar las uniones soldadas y las conexiones roscadas del aire acondicionado. Para estar seguro que el refrigerante no se está escapando, busque fugas. También, busque deformaciones en las tuberías. Cuando mida la presión del refrigerante, utilice un manómetro. Al moverse las agujas, podrá verificar el aumento de la presión. Conecte la manguera azul con la línea de presión de baja y la roja con la válvula de presión de alta. Entonces, compare los valores de presión del LGMV con los del manómetro. Si la diferencia entre estos es muy grande, puede asumir que el sensor está dañado. Identifique el sensor de presión de baja. Es mostrado en la imagen con la etiqueta blanca. Mida el voltaje que tiene de la tarjeta hacia el transductor. Entonces, revise que la medición sea de 5 voltios en DC para el conector azul de la tarjeta external. Finalmente, revise la EEV de la unidad exterior. Cuando reinicie la potencia de la tarjeta, la EEV abrirá y cerrará nuevamente. Puede verificar esto con su mano al sentir la vibración. Este paso debería resolver el problema. Código de error CH151. CH151 es un error relacionado con las funciones de la válvula 4 vías de la ODU. Este error está relacionado con la condición de operación de la tarjeta external o el mal funcionamiento de la válvula 4 vías. El conector de la válvula 4 vías puede estar mal conectado o en la ubicación incorrecta. Si hay un problema con la válvula 4 vías cuando se configura en calefacción, la operación será como en modo enfriamiento. Puede verificar si hay problemas o mal funcionamiento de la válvula de 4 vías mediante el LGMV. En una operación normal durante el modo de calefacción, temperatura en pipe out debe ser alta, normalmente arriba de 40 grados centígrados. Sin embargo, en el caso del daño de la válvula de 4 vías, la temperatura en pipe out será muy baja. Esto causará que el error aparezca. Para resolver este problema, comience por remover el panel frontal de la unidad exterior. Desmonte la tapa del panel de control de la unidad exterior. Revise la ubicación de la válvula de 4 vías. Hay una solenoide para la válvula 4 vías superior y otra para la válvula 4 vías inferior, cuyo trabajo es accionar la válvula. Ale el conector de la válvula 4 vías conectado en la tarjeta external y mida la resistencia. La solenoide superior está conectada al enchufe negro y la solenoide inferior al enchufe chocolate. Dependiendo del modelo, el valor normal de la resistencia será de 1355 ohms, más o menos 10%, o 2085 ohms, más o menos 10%. Cualquier valor fuera de este rango generará CH151. Si el valor está fuera del rango, reemplace la solenoide. Mide el voltaje de la válvula 4 vías en el conector en tarjeta external. En esta imagen, puede ver los dos conectores en la tarjeta external para estos enchufes. El valor normal es 220 voltios en CA. Ahora, el problema debería estar resuelto. Asegúrese de que la lectura de temperatura leída por el LGMV sea normal. En muchos casos, será necesario revisar el LGMV para hacer un diagnóstico. Puede revisar si el ciclo está funcionando adecuadamente usando los datos del LGMV de arriba. También, revise por cosas que pueden ser afectadas por condiciones externas. Este video fue hecho con propósitos educativos. Está destinado únicamente a la ingeniería del sistema de aire acondicionado. LG Electronics no es responsable por ningún problema o peligro causado por usuarios generales.